Buenos días, profesor y compañeros todos. El día de hoy mi grupo lleva a explicar los fundamentos y la aplicación de la técnica de Western Blot en el diagnóstico clínico. En la agenda tenemos introducción, métodos, fundamentos de aplicación, conclusiones, caso clínico y referencias bibliográficas. Bien, la técnica de Western Blot, o también denominada inmunotransferencia, es una técnica que nos va a permitir a nosotros poder detectar proteínas microbianas específicas o anticuerpos del paciente en contra de estas proteínas. De hecho, esta técnica implica la separación de electroforesis por geles de poliacrilamida y una transferencia ya sea cuantitativa e irreversible a una membrana. De hecho, esta es una variación del Southern Blot que fue desarrollada por Edwin Southern para detectar el ADN y del Northern Blot para la detección del ARN. La técnica consta de 5 pasos fundamentales. El primero es la determinación de la muestra. Seguido a este tenemos lo que es la electroforesis. Luego tenemos la transferencia. Posterior a este la inmunotensión. Y como paso final tenemos la detección. ¿Qué paso a paso se les voy a explicar detalladamente? También es importante mencionar que la técnica de Western Blot se usa actualmente para tres principales enfermedades. Tenemos al VIH, la enfermedad de Lyme y también la enfermedad de las vacas locas. Bien, en cuanto a la metodología, recordar que este va a constar de 5 pasos fundamentales. El primero es la determinación de la muestra. De hecho, una adecuada preparación de la muestra va a ser esencial para poder tener éxito en nuestro ensayo de Western Blot. De hecho, en la mayoría de estos ensayos, ¿qué sucede? Estas proteínas se extraen mediante ya sea procesos químicos o mecánicos, como por ejemplo la lisis química. En cuanto a la lisis química, se suelen usar detergentes y como producto de esto se obtiene que estos van a permitir pues, poder romper la preparación de las membranas celulares y poder a su vez solubilizar las proteínas. Como paso final en la preparación o determinación de la muestra, pues vemos que se da la reducción y la desnaturalización mediante la adición de un tampón que va a contener a dos agentes. Tenemos al SDS y al DTT. Si hablamos del SDS, pues hablamos del dodecil sulfato de sodio. ¿Qué va a pasar? Lo que hace es que va a descomponer a la proteína en su estructura de aminoácido y va a recubrir esta misma proteína con una carga negativa. En cambio, el beta-mercaptoptanol lo que hace es que rompe esos enlaces de sulfuro y también cambia la estructura de la proteína, ¿no? La vuelve a su estado de aminoácido. En cuanto a, una vez que se haya determinado la muestra, se procede a hacer lo que viene a ser la electroforesis. De hecho, la electroforesis más común que se hace para esta técnica es el abreviado SDS-PAGE. SDS, recordemos que SDS lo que hacía pues, era que cubría a esta proteína y la cargaba de manera negativa. Entonces, este SDS lo que hace va a aportar cargas negativas. Es por ello que estas proteínas van hacia el anodo y se van a empezar a distribuir en el gel de acuerdo a su peso y tamaño molecular. Como se puede observar en la imagen, vemos a las proteínas corriendo en gel y también tenemos a la fuente de poder. Bien, seguido de la electroforesis, tenemos a lo que viene a ser la transferencia. En cuanto a la transferencia, bueno, va a haber un cambio de proteínas a una membrana. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que los geles son un sustrato, digamos, pobre para la inmunotensión. Y estos también pues, son muy frágiles y debido a la fragilidad que estos tienen, pues son mucho más sensibles a que estos puedan romperse. Es por ello que se realiza la transferencia de esta proteína pues, a una membrana mucho más dura, más sólida, para poder realizar la inmunodetención. Esta membrana, como les mencioné, viene a ser pues, un soporte sólido que lo que va a hacer es inmovilizar a las proteínas y nos va a permitir a nosotros poder detectar el anticuerpo que estamos buscando. Bien, como paso seguido a la transferencia tenemos a la inmunotensión. En cuanto a la inmunotensión, esta va a constar también de otros subpasos. Primero tenemos que se coloca la proteína sobre la membrana, recordar sobre una membrana sólida. Y una vez que se haya colocado esta proteína, se bloquean los sitios que no han sido ocupados. Después de haber bloqueado, vamos a ir al paso de la incubación.
Primero se incuban al anticuerpo primario, posterior a este se incuba a los secundarios con un agente que es como la peroxidasa. Luego de incubar ya los anticuerpos primarios y secundarios, se van a incubar con un sustrato específico para cada anticuerpo. Luego se realiza un revelado quimioluminiscente y por último, ese revelado lo que nos va a dar es pues la proteína de interés en una banda oscura. Seguido de la inmunotinción tenemos a lo que viene a ser la detección. La detección se puede hacer mediante dos métodos, ya sean directos e indirectos. Si hablamos de directos, perdón, se va a usar solo un anticuerpo primario conjugado con un marcaje detectable. Pero en cambio, si hablamos del indirecto, ese indirecto ya usa dos anticuerpos, uno primario y uno secundario. De hecho, también van a haber tres tipos de detección, pero el más común que siempre se suele realizar es la quimioluminiscencia. Tenemos a la quimioluminiscencia, a la fluorescencia y a la colorimetría. De hecho, estos tres usan siempre anticuerpos secundarios, pero se diferencian de que la quimioluminiscencia usa un anticuerpo secundario, pero este lo usa con la peroxidasa. En cambio, la fluorescencia, este se une a un fluoróforo que cuando se juntan, estos se excitan y pues emiten luz. En la colorimetría, pues, esta también se va a usar, se usa un anticuerpo secundario que ya ha sido conjugado previamente con una enzima, como la peroxidasa o la fosfatasa. Como manera de resumen, pues básicamente la técnica de Western consta de 5 etapas. La primera es una inmovilización de proteínas sobre la membrana, generalmente mediante la electroforesis. Es aquí también donde se aplica la técnica del sándwich. ¿En qué consiste esta técnica del sándwich? Pues básicamente es que se van a ir acoplando diversas sustancias. De hecho, la primera se aplica una esponja plana, después se pone papel absorbente, luego de poner el papel absorbente se va a agregar el gel, luego la membrana, luego se agrega más papel y finalmente se agrega otra esponja. Todo esto va a formar pues como un sándwich, es por ello el nombre de la técnica de sándwich. Una vez que tengamos esto, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una saturación de los lugares de unión de proteínas de la membrana no ocupados. ¿Y todo esto para qué? Para poder así nosotros nos va a permitir evitar la unión específica de anticuerpos, es decir, va a haber un bloqueo de membrana. Una vez que hay este bloqueo, va a haber una incubación del lot. Primero se van a incubar a los anticuerpos primarios con proteínas de interés. Y una vez que se hayan incubado, perdón, a esos anticuerpos primarios, se van a incubar a los secundarios. Una vez que se hayan incubado tanto a primario como secundario, ¿qué va a haber? Va a haber un sistema de revelado de las bandas de proteínas que van a estar marcados con este complejo de anticuerpos. El fundamento. Bien, para nosotros poder entender de mejor manera qué es la técnica de Western Blot, tenemos que entender qué es la electroforesis y en qué se basa. Bien, la electroforesis es se basa más que todo en que las proteínas suelen tener una carga neta. Por lo tanto, si se aplica un campo eléctrico a una solución que va a contener la mezcla de estas proteínas, pues estas van a migrar a una velocidad que va a depender ya sea de su carga, de su tamaño y de su peso molecular. Es por ello que estas separaciones electroforéticas se van a realizar casi siempre en soportes sólidos, generalmente para poder separar la mezcla de las proteínas. Y el gel que siempre se suele usar, pues es el gel de poliacrilamida. Ese es el que va a permitir poder separar a las proteínas. Bien, en cuanto a los tipos, vamos a encontrar dos tipos de la técnica de Western Blot. Tenemos al directo y al indirecto. Cuando hablamos del directo, básicamente este consta en que el anticuerpo marcado se va a unir al antígeno. Entonces, se une el antígeno de la membrana y este reacciona con el sustrato, generando así una señal detectable. Y en cuanto al directo, este pues siempre debe ir marcado con una enzima.
En cambio, si hablamos del indirecto, este indirecto pues va a constatar de que este anticuerpo primario, sin marcar, se va a unir al antígeno. Este se une al antígeno de la superficie de la membrana y una vez que se haya unido, aparece un anticuerpo secundario, pero este anticuerpo secundario ya va a estar marcado. Entonces, al estar marcado, ¿qué va a pasar? Se une al anticuerpo primario y reaccionan con el sustrato. Las aplicaciones. Como les mencioné, actualmente se realiza para el diagnóstico de diversas enfermedades. Más que todo se usa para determinar ya sea la presencia o ausencia de una proteína concreta en una muestra. De hecho, se suele usar actualmente para enfermedades inflamatorias, infectocontagiosas, el perfil de citoquinas en modelos experimentales y también proteínas de secreción. Otros campos en los que se va a usar, pues básicamente pues viene a ser en la inmunología y en áreas relacionadas con esta, como lo mencioné, la inflamación, el envejecimiento celular. Y más que todo, actualmente se usa para tres enfermedades principales. Tenemos a la enfermedad infecciosa, que es para el VIH. ¿Qué sucede? En el VIH, bueno, principalmente la técnica consiste en separar las proteínas virales por su peso molecular, el tamaño. Una vez que se hayan separado, se van a transferir a una membrana de nitrocelulosa. Esta va a utilizar como tira reactiva del ensayo. Una vez que se hayan transferido esta membrana, ¿qué va a pasar? Se incuba, es la tira se incuba con el suero o el plasma del paciente. Luego, este complejo resultante, que es el complejo antígeno-anticuerpo, se hace visible utilizando un anticuerpo secundario y su sustrato correspondiente. Una vez que se haya realizado esto, se van a observar bandas. Estas bandas se van a observar en la tira reactiva que van a pues, concordar con los anticuerpos que están presentes en la muestra. De hecho, las proteínas que se van a poder encontrar en la prueba, básicamente pues viene a ser la proteína de envoltura. Tenemos tres, a la GP41, GP120 y a la GP160, pero la que se encuentra en esta prueba siempre viene a ser la GP120. También se suele encontrar en una proteína de la polimerasa, que es la P31. Esta se detecta más que todo en fases tardías. Y tenemos a la P24, que es la que se va a detectar en fases tempranas. Como lo mencioné, se puede realizar también en otras pruebas, como viene a ser la encefalopatía espinjorme bovina o también denominada enfermedad de las vacas locas. Se suele usar también para la enfermedad de Lyme. Y en cuanto a la veterinaria, esta también se emplea para confirmar la presencia de la fecundación in vitro en gatos. Y actualmente también se suele usar para algunos tipos de cáncer. Bien, en cuanto a nuestro caso clínico, tenemos un paciente de 32 años que presenta fiebre, fatiga, escalofríos, gripe, pérdida de peso. Y este paciente manifiesta haber tenido relaciones sexuales sin protección, por lo que se sospecha de que el paciente pues tenga el virus de la inmunodeficiencia, o sea, es decir, VIH. Em, en caso del VIH, actualmente se suele usar, la prueba principal es la prueba de ELISA. Sin embargo, se usa la prueba de Western blot para poder tener mejores resultados. Es por ello que aquí en el caso nos menciona que se ha realizado una prueba inicial, se le ha realizado la prueba de detección de anticuerpos anti-VIH en un ensayo de ELISA y pues este ha dado positivo, lo que nos indica pues la presencia de estos anticuerpos anti-VIH. Nosotros para poder confirmar y asegurar de que el paciente tiene el virus, realizamos la técnica del Western blot. ¿Qué pasa? Estas proteínas del VIH se separan por electroforesis. Como le mencioné, la electroforesis usa un gel de poliacrilamida. Una vez que se hayan separado estos, las proteínas se van a transferir a una membrana de nitrocelulosa. Recordemos que necesitamos pues una membrana sólida. Entonces, una vez que se hayan transferido a esta membrana, ¿esta qué va a pasar? Pues se va a incubar con los anticuerpos específicos para proteínas del VIH. Una vez que se hayan incubado, se va a utilizar el sustrato para así nosotros podamos ver y también se pueda revelar la presencia de anticuerpos anti-VIH que se han ido uniendo a estas proteínas virales. Como último paso tenemos, bueno, una diferencia entre la técnica de ELISA y la de Western blot.
Recuerda que la técnica de ELISA pues es mucho más sensible y es más sofisticada. De hecho, en esa prueba de ELISA se requiere la presencia ya sea de antígenos y anticuerpos en la sangre de los pacientes. En cambio, recuerda que la técnica de Western blot pues básicamente es una técnica para poder detectar proteínas microbianas o también anticuerpos que vayan en contra de estas proteínas. Em, en cuanto al tiempo, bueno, la prueba de ELISA, si bien es cierto, se hace mucho más rápida, se realiza en menor tiempo. En cambio, la de Western blot, que es mucho más específica, pues requiere de mucho más tiempo. En cuanto a las funciones, recuerda que la prueba de ELISA no usa gel de poliacrilamida, es decir, el fundamento que tiene no es la electroforesis. En cambio, la de Western blot, en la electroforesis se usa el gel en la electroforesis y específicamente se usa el gel de poliacrilamida. Recordar que la electroforesis es el fundamento para nuestra técnica de Western blot. Y bueno, en cuanto al costo, ELISA pues es mucho menos costosa debido a que va a tener una menor especificidad. En cambio, la prueba de Western blot es más costosa debido a que tiene mayor especificidad y pues nos da resultados mucho más claros y más seguros. Bueno, encontramos a nuestras conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Muchas gracias.